Nunca pensé que la vida me pondría frente a un camino tan doloroso, uno de esos que parecen arrancarte la piel a tiras y obligarte a ver lo que nunca quisiste aceptar. Mi nombre es Mariana, tengo 38 años, y crecí en un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde el tiempo parecía haberse detenido en las campanas de la iglesia, en los murmullos de las vecinas en la plaza, en los días de mercado y en las noches silenciosas en las que uno podía escuchar hasta el canto de los grillos. Allí viví toda mi vida, convencida de que la estabilidad estaba en la rutina, en la familia, en el amor. Pero me equivoqué. Me casé con Julián cuando apenas tenía 20 años. Él era un hombre trabajador, de manos fuertes, sonrisa amplia y ojos oscuros que parecían prometer seguridad. Fue mi primer amor y pensé que también sería el único. Durante muchos años, luchamos juntos contra la pobreza, contra las deudas, contra el cansancio. Compartimos noches de hambre, pero también risas bajo el techo de zinc de nuestra casa. Creía que éramos un equipo, que cada sacrificio valía la pena porque el futuro que soñábamos lo compensaría todo. Pero con el tiempo, algo cambió en Julián. Lo notaba en sus silencios, en la manera en que esquivaba mis preguntas, en los viajes cada vez más frecuentes que hacía a la ciudad con la excusa de conseguir mejores negocios. Me decía que era por nosotros, que necesitaba invertir, que allá estaban las oportunidades que en el pueblo nunca tendría. Al principio lo creí, porque confiaba en él ciegamente. Pero luego las excusas se volvieron más vagas, los días de ausencia más largos y su mirada más lejana. Las noches se hicieron interminables. Me quedaba sentada junto a la ventana, con la lámpara encendida, esperando escuchar el motor de un bus que lo trajera de regreso. A veces llegaba al amanecer, cansado, con la camisa arrugada, evitando mirarme a los ojos. No preguntes tanto, Mariana. Confía en mí, repetía, como si mis dudas fueran un capricho. Pero el corazón nos engaña. Algo dentro de mí gritaba que su ausencia escondía un secreto. Una madrugada, después de verlo salir con una maleta mal cerrada, tomé una decisión que cambiaría mi vida. No podía seguir esperando explicaciones que nunca llegaban. Guardé mis pocos ahorros en el bolso, me puse un vestido sencillo y abordé el primer bus con destino a la ciudad. El viaje duró 4 horas, pero para mí fueron una eternidad. No podía apartar de mi mente las preguntas. ¿Será que tiene otra mujer? ¿Estará enfermo? ¿Se habrá metido en cosas turbias? Mis manos sudaban, mi garganta estaba seca y mi corazón golpeaba como queriendo salirse del pecho. A medida que avanzábamos, el paisaje cambiaba. Dejábamos atrás las montañas verdes y los caminos de tierra, y poco a poco los edificios altos comenzaron a dibujar una línea distinta en el horizonte. La ciudad me intimidaba, ruidosa, caótica, llena de rostros desconocidos que parecían tener prisa todo el tiempo. Me sentí pequeña, perdida, como si hubiera entrado en un mundo que no me pertenecía. Recordé una dirección que había escuchado de labios de Julián en una conversación suelta por teléfono. El 302 del edificio San Martín. Esa sería mi primera pista. Me bajé del bus, pregunté cómo llegar y después de un par de transbordos, finalmente estuve frente al edificio. Mis piernas temblaban. Me senté en un café de la esquina para observar con calma. El reloj marcaba casi el mediodía cuando vi algo que me heló la sangre. Julián salió del edificio, pero no estaba solo. A su lado iba una mujer joven, elegante, con un vestido azul que resaltaba bajo el sol. Su cabello caía en ondas perfectas sobre los hombros y llevaba de la mano a un niño de unos 7 años. Me bastó con mirar los ojos del pequeño para entenderlo todo. Eran los mismos ojos de Julián. El café se me derramó entre los dedos. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. No podía moverme, no podía respirar. Era como si me hubieran golpeado el alma. Julián sonreía, tomaba al niño en brazos, lo alzaba como si fuera su orgullo. La mujer lo miraba con ternura, con esa complicidad que se construye en la intimidad. Era una familia. Mi esposo había construido otra familia en la ciudad. No quise creerlo. Pensé que tal vez era un sobrino, una amiga, cualquier cosa menos lo que mis ojos me mostraban. Pero mis instintos me gritaban la verdad. Me levanté, temblorosa,
y comencé a seguirlos a distancia. Caminaban tomados de la mano hasta un parque cercano. Compraron helados, se sentaron en una banca, y allí vi la confirmación definitiva. Julián besó a la mujer en los labios con naturalidad, como lo hacía conmigo en tiempos en que aún me amaba. Las lágrimas me nublaron la vista. Caminé sin rumbo, con el corazón destrozado, sintiéndome una extraña en mi propia historia. El ruido de la ciudad me resultaba insoportable, como si cada bocina, cada voz, se burlara de mí. Terminé en una plaza, sentada en una banca, abrazando mi bolso como si fuera lo único que me quedaba. Recordé nuestro matrimonio, las promesas de fidelidad, los sacrificios que hice, las veces que me quedé en el pueblo cuidando de la casa mientras él trabajaba por nuestro futuro. Todo se derrumbaba en un segundo. La noche cayó sobre mí sin que me diera cuenta. Me hospedé en una pensión barata, con paredes húmedas y un colchón incómodo, pero en ese momento no me importaba. Era el único lugar donde podía llorar en silencio, donde podía abrazar mi dolor sin que nadie me preguntara qué pasaba. Esa noche entendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me repetí una y otra vez que tal vez estaba soñando, que tal vez mañana todo se aclararía. Pero en el fondo sabía que no. Había visto con mis propios ojos la verdad que tanto temía. Julián tenía otra vida, otra mujer, otro hijo, y yo no era más que una sombra en la historia que él había decidido inventar. Me dormí con lágrimas resbalando por mi rostro, jurando que no me marcharía de la ciudad hasta conocer toda la verdad. No podía regresar al pueblo con las manos vacías, con rumores. Necesitaba pruebas, necesitaba escucharlo de su boca, necesitaba confrontar la mentira. Al día siguiente me levanté temprano. El cansancio pesaba en mis huesos, pero la rabia me mantenía en pie. Fui de nuevo al café frente al edificio. El corazón se me aceleró cuando los vi salir otra vez. Julián, la mujer y el niño, como una familia feliz. Él los acompañó hasta la escuela, luego se despidió y tomó un taxi. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció entre el tráfico. Esperé horas, tomando café tras café, observando cada movimiento. La mujer volvió sola, saludó al portero con confianza, compró pan en la esquina, como alguien que vivía allí desde siempre. El portero, sin sospechar nada, me lo confirmó sin titubeos. Sí, claro. El señor Julián vive en el 302 con su esposa y su hijo. Muy buena gente ellos. La palabra esposa me atravesó como un puñal. Yo era su esposa. Yo había compartido 15 años de mi vida con él. ¿Cómo era posible que ahora para otros yo no existiera, que otra ocupara mi lugar? Sentí que me faltaba el aire. Me alejé corriendo, con el corazón deshecho. Las lágrimas cayeron sin control, mezclándose con el ruido y el polvo de la ciudad. Era como si todos a mi alrededor supieran, como si la ciudad completa me gritara la verdad que yo no quería escuchar. Esa noche, de regreso en la pensión, miré el techo y me juré que lo confrontaría. Tenía que mirarlo a los ojos y escuchar la verdad de su propia boca. Aunque me destrozara, aunque me dejara vacía, necesitaba ese cierre, porque ya no podía seguir viviendo en la mentira. La tercera mañana en la ciudad fue distinta. Ya no me sentía la mujer temerosa que había llegado en un bus con la esperanza de obtener respuestas. Ahora era alguien quebrada, sí, pero con la fuerza suficiente para enfrentar la verdad. Me levanté antes del amanecer, me puse una blusa sencilla y guardé en el bolso una libreta y un bolígrafo. Necesitaba anotar todo, cada detalle, como si al dejarlo escrito pudiera darle orden al caos que vivía. Me instalé en el café de la esquina, mi nuevo refugio. El mesero ya me reconocía. Me servía el tinto sin preguntarme nada, como si intuyera que lo único que necesitaba era pasar desapercibida. A las 8 en punto lo vi salir. Julián, con la misma maleta, con la misma prisa. Caminaba con paso seguro, como quien se siente en casa. No era el hombre nervioso que yo recordaba en el pueblo, sino alguien distinto, confiado, dueño de un mundo que a mí me había negado. Esperé unos minutos antes de salir tras él. Cuando dobló por una calle poco transitada, aceleré el paso. ¡Julián!, grité,
con una voz que me temblaba más de rabia que de miedo. Él se detuvo en seco. Giró la cabeza y cuando me vio, palideció. Su rostro se endureció en un segundo. «Mariana, ¿qué haces aquí?», balbuceó, como si hubiera visto un fantasma. Me acerqué hasta quedar frente a él. «Eso mismo te pregunto yo. ¿Qué haces tú aquí, viviendo otra vida, con otra mujer, con un hijo que es tuyo?» Julián tragó saliva. Intentó sonreír, pero el gesto le salió torcido. «No es lo que piensas». Sentí que la rabia me subía hasta los ojos. «¿No es lo que pienso? Te vi, Julián. Vi cómo abrazabas a ese niño. Vi cómo besabas a esa mujer. No puedes negarlo». Él bajó la mirada, como un niño sorprendido en medio de una travesura. Guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego murmuró: «Sí, es mío. Daniel es mi hijo». Las piernas me flaquearon. Me agarré a la pared más cercana para no caer. Escuchar esa confesión en su propia voz fue como recibir un golpe en el pecho. Las lágrimas comenzaron a correr sin control. «¿Cómo pudiste?», pregunté entre sollozos. «Después de todo lo que vivimos, de las noches en vela, de los años de pobreza, ¿cómo pudiste levantar otra familia a mis espaldas?». Julián dio un paso hacia mí, extendiendo la mano como si quisiera consolarme. «Mariana, yo nunca quise hacerte daño. Todo esto pasó, no lo planeé. Fue un error, un momento de debilidad». Lo aparté de un manotazo. «Un error es tropezar en la calle, no tener un hijo con otra mujer y ocultarlo por años. No me trates como una ingenua. Me mentiste en cada viaje, en cada silencio». Él suspiró hondo, como si quisiera vaciarse de palabras, pero no encontraba cómo ordenarlas. «Yo te amo, Mariana. No lo dudes nunca. Tú eres mi esposa, la de verdad. Pero ella también se volvió parte de mi vida. No sé cómo pasó». Lo miré con incredulidad. «¿Me estás diciendo que nos amas a las dos? ¿Que pretendes seguir así, saltando entre un mundo y otro, como si fuéramos piezas de un juego?». El silencio fue su respuesta, y esa respuesta me dolió más que cualquier mentira. «Escoge, Julián», le dije con voz firme, aunque por dentro me rompía en 1000 pedazos. «Escoge ahora mismo. ¿Ella o yo?». Él levantó la vista. Vi en sus ojos la batalla interna, el miedo, la cobardía. Abrió la boca pero no dijo nada. Esa indecisión fue suficiente. Di media vuelta y comencé a caminar con lágrimas quemándome la piel. Detrás de mí lo escuché decir: «Mariana, espera. Por favor, déjame explicarte». Pero no me detuve. Esa noche en la pensión me sentí vacía. Tenía la verdad, pero esa verdad no me daba paz. Cerré los ojos y vi a Julián con ese niño en brazos, sonriendo como nunca lo hizo conmigo en los últimos años. El dolor se transformó en rabia, y la rabia en una determinación nueva. Si él no era capaz de escoger, yo sí lo haría. No iba a permitir que siguiera arrastrándome a su mentira. Al tercer día, mientras pensaba en cómo regresar al pueblo, ocurrió lo inesperado. Estaba sentada en el parque cercano al edificio cuando alguien se detuvo frente a mí. Levanté la vista y la reconocí enseguida. La mujer del vestido azul. «¿Tú eres Mariana?», me preguntó con voz firme. Me quedé helada. ¿Cómo sabía mi nombre? Apenas pude asentir. «Soy Laura», dijo con calma. «La madre de Daniel». Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. No tenía palabras. Ella, en cambio, parecía haber preparado lo que iba a decir. «Sé lo que descubriste, y sé lo que estás pasando, porque yo también fui engañada». La miré confundida. «¿Engañada? ¿Cómo que engañada?». Laura suspiró. Se sentó a mi lado en la banca, como si fuéramos viejas conocidas. «Cuando conocí a Julián, me dijo que estaba separado. Me juró que tu matrimonio había terminado. Me hizo creer que tú eras parte de su pasado. Y yo le creí. Sentí que el aire me faltaba. No solo era una traición hacia mí, sino también hacia ella. Julián había tejido una red de mentiras tan perfecta que nos atrapó a ambas. Hace poco descubrí la verdad.
continuó Laura, con lágrimas contenidas. Le pedí que eligiera, pero no lo hizo. Igual que contigo. Y yo ya no puedo seguir así. No supe qué responder. Por primera vez no la vi como enemiga, sino como otra víctima. Dos mujeres heridas por el mismo hombre. Vine a decirte esto, Mariana, agregó Laura. No podemos seguir siendo parte de esta farsa. Ni tú ni yo lo merecemos. Y mucho menos Daniel. Me quedé en silencio, escuchando sus palabras como un eco que se repetía en mi interior. Ella tenía razón. No podíamos dejar que Julián siguiera manejando nuestras vidas. Esa noche escribí en mi libreta todo lo que había vivido. La confesión de Julián, las palabras de Laura, mi propia decisión. Y me repetí una frase que se convirtió en mi fuerza. No soy la sombra de nadie, no más. Los días siguientes fueron de reflexión. A veces me encontraba con Laura y hablábamos. Ella me contó su historia. Cómo conoció a Julián en una feria de construcción. Cómo él la enamoró con promesas de estabilidad. Cómo poco a poco se dio cuenta de que no era completamente suyo. Escucharla fue doloroso, pero también sanador. Entendí que el secreto que me cambió la vida no era solo descubrir a otra familia. El verdadero secreto era comprender que yo valía más que todo eso, que merecía respeto, amor sincero, dignidad. Finalmente, decidí ir al apartamento 302 por última vez. Toqué la puerta con el corazón en un puño. Julián abrió, sorprendido. Mariana, tranquilo, dije con calma. No vengo a pelear. Vengo a despedirme. Entré y miré a mi alrededor. Fotos de él con Daniel, con Laura, sonrisas congeladas en marcos dorados. Ese no era mi hogar, nunca lo fue. Ya lo sé todo, Julián. Y ya no necesito más explicaciones. Solo vine a decirte que se acabó. No quiero seguir en este juego. Él me miró con ojos suplicantes. Mariana, por favor, no me dejes. Tú eres mi esposa, la de verdad. Ya no, le respondí con firmeza. Me perdiste cuando decidiste mentirme. Tomé mi bolso, me dirigí a la puerta, y antes de salir, le dije la frase que me liberó para siempre. No soy la sombra de tu mentira, soy la dueña de mi vida. Y cerré la puerta. Esa última noche en la pensión fue distinta. Me acosté sobre el colchón viejo, pero no lloré. El llanto se había secado en mí, como un río que ya había derramado todo lo que podía. Lo que sentía ahora era una mezcla de vacío y, extrañamente, de calma. Ya no tenía dudas, ya no quedaban preguntas sin respuesta. Había enfrentado a Julián, había mirado de frente la mentira y había encontrado en Laura una inesperada verdad. No estaba sola en el dolor. Cuando amaneció, tomé mi bolso, pagué la cuenta de la pensión y me dirigí a la terminal de buses. El ruido de la ciudad ya no me intimidaba. Lo sentía lejano, como si no me perteneciera. Subí al bus que me llevaría de regreso al pueblo y por primera vez en mucho tiempo respiré hondo. No era una mujer derrotada, era una mujer que regresaba con la frente en alto, con la fuerza de quien ha visto la peor traición y ha sobrevivido a ella. El viaje fue silencioso. Observé cómo los edificios quedaban atrás y poco a poco las montañas volvían a aparecer en el horizonte. Recordé la primera vez que vine a la ciudad buscando a Julián, el corazón lleno de miedo y esperanza. Ahora volvía distinta, sin él, pero con algo más valioso, la certeza de que mi vida no dependía de nadie más. Al llegar al pueblo, todo parecía igual. La plaza con su fuente, las vecinas conversando frente a la tienda, los niños corriendo detrás de un balón. Pero yo ya no era la misma. Al bajar del bus, sentí las miradas curiosas. Algunos murmuraban, otros me saludaban con cautela. Sabía que pronto correrían los rumores, que todos se enterarían de lo que había pasado, pero no me importaba. Esa vez no tenía nada que ocultar. Mi madre me esperaba en la puerta de casa. Apenas me vio, corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. Hija, gracias a Dios volviste. Tenía miedo de que no regresaras nunca. La abracé fuerte. Volví, mamá. Y aunque no como pensaba,
Volví más fuerte. Durante días, las vecinas se acercaban con preguntas disfrazadas de interés. ¿Cómo te fue en la ciudad? ¿Y tu esposo? ¿Volverá pronto? Yo solo respondía con una frase que se volvió mi escudo. Él eligió otro camino. Yo elegí el mío. Algunos se escandalizaban, otros guardaban silencio. Pero lo que importaba era que mi voz ya no temblaba. No era una mujer derrotada. Era una mujer que había decidido caminar sola. Al poco tiempo, busqué en qué ocupar mis días. No podía quedarme sentada lamentando lo perdido. Comencé a bordar y coser como hacía desde joven. Las mujeres del pueblo me llevaban ropa para arreglar, encargos de manteles o vestidos sencillos. Al principio eran pocos trabajos, pero poco a poco la voz se corrió. Mariana cose bien. Mariana trabaja con esmero. Mi pequeño taller se llenó de vida. Me levantaba temprano. Abría las ventanas para que entrara el sol. Ponía una olla de café y me sentaba frente a la máquina. El sonido de la aguja atravesando la tela se volvió una melodía que me acompañaba en las horas largas. Era mi terapia, mi forma de sanar. Cada puntada era un paso más lejos del dolor. Cada prenda terminada era una victoria sobre la tristeza. Las noches, aunque solitarias, ya no eran un tormento. Me acostumbré al silencio de la casa sin Julián. En lugar de esperarlo, encendía una vela y agradecía por haber descubierto la verdad a tiempo. Porque, aunque dolía, entendía que era mejor una verdad cruel que una mentira eterna. Pasaron meses, y poco a poco el rumor se apagó. La gente encontró nuevas historias de qué hablar. Yo, en cambio, seguía centrada en reconstruirme. Una tarde, al salir de la iglesia, me encontré con Rosa, una vecina mayor que siempre había sido prudente. Me tomó de la mano y me dijo: Mariana, tu fortaleza nos inspira a muchas. Hay mujeres que viven engañadas toda su vida y nunca tienen el valor de enfrentarlo. Tú lo hiciste. Sus palabras me conmovieron. Comprendí que mi historia no era solo mía, que podía ser una lección para otras. Comencé a compartir con algunas mujeres mis experiencias, a decirles que no permitieran que las mentiras les robaran la dignidad, que se podía empezar de nuevo aunque doliera. Un año después, ocurrió algo inesperado. Julián apareció en el pueblo. Me buscó en la plaza, con el rostro cansado, los hombros caídos y la mirada perdida. No era el hombre altivo que había visto en la ciudad, era alguien derrotado. Mariana, dijo con voz quebrada. Laura se fue. No quiso seguir conmigo. Estoy solo. Lo miré en silencio. Sentí una punzada de compasión, pero también una distancia enorme. Lo siento, Julián, pero yo ya no soy tu refugio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿No me perdonarás nunca? Suspiré. Te perdono, Julián. Pero eso no significa que volveré contigo. El perdón es para sanar mi corazón, no para revivir lo que ya está muerto. Él bajó la cabeza, derrotado. Y por primera vez entendí que la justicia de la vida no siempre llega en juicios o castigos, sino en la soledad que queda cuando se traiciona lo más sagrado. Con el tiempo, mi taller creció. Ya no solo cosía para las vecinas, también recibía encargos de pueblos cercanos. Compré una máquina nueva, más moderna, y contraté a una muchacha joven para que me ayudara. De repente, mi casa se llenó de risas, de conversaciones, de telas de colores. Una tarde, mientras planchaba un vestido azul marino, recordé a Laura. Me pregunté qué habría sido de ella y de Daniel. Tal vez también encontró la fuerza para empezar de nuevo. Y sonreí, porque en medio de todo el dolor, habíamos sido dos mujeres que no se odiaron, sino que se comprendieron. Hoy, al contar mi historia, sé que nunca volveré a ser la mujer ingenua que se subió a un bus buscando a su esposo. Hoy soy alguien distinta. Alguien que aprendió que el amor verdadero nunca se esconde, que la dignidad está por encima de la costumbre, y que a veces perder a alguien es la única manera de encontrarse a uno mismo. Sí, salí a la ciudad en busca de mi esposo y descubrí un secreto que me cambió la vida para siempre. Pero ese secreto, doloroso y cruel, también me enseñó que la vida no termina con una traición, sino que empieza con la valentía de elegir un nuevo camino.
Con el paso de los meses, la herida que alguna vez parecía imposible de cerrar fue cicatrizando. No porque el recuerdo hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a darle un lugar diferente en mi vida. Julián era parte de mi pasado, y ese pasado ya no tenía poder sobre mí. Cada puntada en mi taller, cada vestido entregado, cada palabra de aliento que compartía con otras mujeres, era una forma de coser también mi propio corazón. Un día, recibí una invitación inesperada. La presidenta de la Junta de Acción Comunal me buscó para pedirme que contara mi experiencia en una reunión de mujeres del pueblo. Dudé al principio. Pensé, ¿qué puedo aportar yo? ¿Cómo hablar de mi dolor sin que parezca una vergüenza? Pero después entendí que mi historia no era solo mía, que podía convertirse en un espejo para otras que aún callaban sus propias traiciones. Esa noche, frente a 20 mujeres reunidas en el salón comunal, conté lo que viví. Cómo descubrí que Julián tenía otra familia en la ciudad. Cómo enfrenté la mentira. Cómo conocí a Laura y cómo decidí no ser más parte de esa farsa. Hubo lágrimas, hubo silencios, hubo miradas que se reconocieron en las mías. Y al terminar, varias se acercaron a abrazarme. Una de ellas, con voz temblorosa, me susurró: «Gracias, Mariana. Yo también vivo engañada, pero nunca había tenido el valor de decirlo. Hoy sé que no estoy sola». Ese fue el inicio de algo nuevo. Empecé a organizar pequeños encuentros, no para hablar solo de dolor, sino para compartir cómo reconstruirnos, cómo encontrar la fuerza en medio del abandono. Mi taller se convirtió en más que un lugar de costura. Era un espacio de apoyo, un rincón donde las mujeres podían entrar y hablar sin miedo. La vida me regaló una segunda familia, no de sangre, sino de afecto. Mujeres que antes eran simples vecinas se volvieron hermanas de lucha. Entendí que a veces, cuando una puerta se cierra con violencia, otras se abren con ternura. Un día, mientras cosía un mantel blanco con bordados azules, recibí una carta. Venía de la ciudad, firmada por Laura. Temblé al abrirla. No sabía qué esperar. Dentro había unas líneas sencillas, pero cargadas de sinceridad. Querida Mariana, espero que estés bien. Daniel y yo nos mudamos a otra ciudad para empezar de nuevo. No fue fácil, pero estoy en paz. Gracias por no odiarme. Gracias por comprender que yo también fui víctima. Siempre recordaré nuestra conversación en el parque, porque ese día decidí que no podía seguir permitiendo que Julián manejara mi vida. Te deseo lo mejor, porque sé que lo mereces. Con cariño, Laura. Leí esa carta varias veces. Lloré, pero no de tristeza, sino de alivio. Saber que Laura también había encontrado un camino propio me dio esperanza. Tal vez el dolor que compartimos sirvió para darnos ambas la fuerza de liberarnos. Guardé la carta en mi libreta, esa donde había anotado cada detalle de lo vivido. No como un recuerdo amargo, sino como un testimonio de que sobreviví. Con el tiempo, mi taller prosperó tanto que tuve que mudarlo a un local en la plaza. La gente comenzó a llamarlo el taller de Mariana. Colgaba en la entrada un letrero sencillo, pero para mí significaba mucho. Era la prueba de que podía sostenerme sola, de que mi nombre, mi trabajo y mi dignidad eran suficientes. Recuerdo un día especial. Estaba entregando un vestido de boda a una joven que se iba a casar. Ella, con ojos brillantes, me preguntó: «¿Usted cree en el amor, señora Mariana?». La pregunta me sorprendió. La miré y sonreí. Sí, creo en el amor, pero no en cualquier amor. Creo en el amor que respeta, en el amor que no se esconde, en el amor que no hiere. Si el que eliges te da eso, entonces créelo y cuídalo. Ella sonrió aliviada. Y yo entendí que mi historia no me había vuelto cínica, sino más sabia. No volví a saber mucho de Julián. Me dijeron que había intentado rehacer su vida en la ciudad, pero nunca recuperó lo que perdió. A veces lo veía de lejos cuando regresaba al pueblo, envejecido antes de tiempo, cabizbajo, como un hombre que carga un peso demasiado grande. Nunca más hablamos. No era necesario. Yo ya había hecho mi despedida. En cambio, mi vida siguió creciendo en direcciones que jamás imaginé. Comencé a ahorrar con el fruto de mi trabajo y, al cabo de un par de años,
logré comprar una pequeña casa propia. No era grande, pero tenía un jardín lleno de flores y una ventana desde donde podía ver el atardecer. Cada tarde, cuando el sol se escondía detrás de las montañas, me sentaba allí con una taza de café y agradecía. Agradecía lo vivido, porque sin ese dolor nunca habría descubierto mi verdadera fortaleza. Hoy, mientras relato mi historia, sé que salí a la ciudad en busca de un esposo y encontré algo mucho más importante. Me encontré a mí misma. Descubrí un secreto que me cambió la vida para siempre. Sí, pero ese secreto también me dio la oportunidad de elegir. Elegir dejar de ser sombra. Elegir ser luz para otras. Elegir no definirme por la traición, sino por la fuerza de renacer. Y si alguien que me escucha ahora está atravesando un dolor parecido, quiero decirle algo desde el corazón. No permitas que la mentira de otro se convierta en la cárcel de tu vida. No te quedes esperando que cambie quien no tiene intención de hacerlo. Atrévete a dar el paso, aunque tiemble tu voz, aunque se quiebre tu corazón. Porque del otro lado del dolor hay un camino nuevo, un camino donde te esperas tú misma, más fuerte, más libre, más digna. Si esta historia te conmovió, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y me cuentes en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Dale like y comparte este video para que más personas descubran que, incluso en medio de las traiciones más dolorosas, siempre hay un nuevo comienzo.